Dios no es hombre ni hijo de hombre. En Job capítulo 9, por favor. No hay manera alguna en la que se pueda comparar a ningún hombre con Dios. Una vez que a Job le acontecieron todas las desgracias que le acontecieron, pobre Job, que era un gran hombre de Dios, un gran creyente, muy respetuoso de Dios, una vez que le acontecieron esas desgracias, hay algunas cosas que él dijo frente a unos amigos que lo fueron a visitar para acompañarlo en esas desgracias. Esas cosas que dijo Job fueron palabras que compararon la inmensidad y poder de Dios con la pequeñez e impotencia del ser humano. Job 9, en el versículo 1, dice: respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? A interrogación retórica, no hay manera que se justifique. 3. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job reconocía la insalvable diferencia entre la magnificencia y eternidad de Dios y su creación, el hombre. En el versículo 7 seguimos, donde dice: Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles, dice el 10, y maravillosas sin número. 11. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Es Dios quien constantemente nos ve y nos entiende, y somos nosotros quienes no podemos verlo ni entenderlo en su totalidad. Él es el Creador, Él nos hizo y nos conoce enteramente. Nosotros somos su creación, no hay cosa de nosotros que Dios no sepa. ¿Por qué esto es así? Por lo que dice el 32, porque no es hombre como yo, decía Job, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Nuestro precioso Señor era también creación de Dios. Él lo sabía, quienes lo rodeaban sabían, y muchos otros hermanos nuestros también lo sabían. Muchas veces Jesucristo es llamado Hijo del Hombre, queriendo significar hijo de un ser humano. Usted es hijo de un hombre y también de una mujer, por supuesto. Por eso, si yo digo que usted es hijo de un ser humano o de dos seres humanos, yo también soy hijo de ser humano. El Señor Jesucristo tenía uno de sus progenitores, era un ser humano. Él era hijo de Dios e hijo de María. Mateo capítulo 8. Vamos a ver varios registros muy claros y muy simples. Mateo capítulo 8, versículo 20. Dice: Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, ven, refiriéndose a él, no tiene donde recostar la cabeza. Mateo 9, versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Ve? Un hombre como usted tenía esa autoridad que le había venido de parte de Dios, igual que usted y que yo, si somos hijos de Dios y creemos. Mateo 12, versículo 8, dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Juan capítulo 8, ¿ven? Es un picadito, un poquito de cada una. Vamos a ver, usted no sabe la cantidad que hay en la Biblia que lo refiere al Señor Jesucristo como hijo de un ser humano. Lógicamente, además de Dios, ¿verdad? Juan 8, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, el que habla es Jesús, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Números, capítulo 23. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, en el 23.
Hay unas 84 apariciones de la expresión Hijo del Hombre, referidas todas a Jesucristo. Además, hay muchas otras declaraciones referidas a Jesús hombre. Pues bien, en Números 23, en el versículo 19 dice, Dios no es hombre. ¿Qué acaba de leer usted conmigo acerca de Jesucristo? Que era hombre, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice acá acerca de Dios? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, como era el Señor Jesucristo, para que se arrepienta. Él dijo y hará, habló y no lo ejecutará. Jesús fue hombre y por consiguiente también fue hijo de hombre. Pero Dios no es ni hombre ni hijo de hombre. Dios nunca cambió. Aunque no hay registro alguno en el que Jesús haya mentido, debió haber sido tentado a hacerlo, ya que Él fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Lo ve claramente, Dios no es hombre ni hijo de hombre, y el Señor Jesucristo era las dos cosas. Primera de Reyes, capítulo 8, un tema muy simple que vamos a ver ahora, es que Dios no cabe en el templo. Primera de Reyes, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8. Muchas veces son las simples declaraciones que pueden darnos un entendimiento en cuanto a que Jesús no es Dios. La inmensidad de nuestro querido Padre Celestial no puede ser ni medida ni contenida. No hay lugar que uno pueda concebir que lo contenga a Dios. Imagínese, eso mismo pensó Salomón al momento de la dedicación del templo. Primera de Reyes 8, versículo 27, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, decía Samuel. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Dios no puede ser contenido en los cielos de los cielos, mucho menos en el templo. En Mateo 21 les quiero mostrar. Mateo 21, en el versículo 12, dice, y entró Jesús en el templo de Dios, ¿cómo? En la opinión de Salomón, Dios no entraba en el templo, y acá lo ves en Mateo 21 a Jesús en el templo de Dios. Lógicamente Jesucristo sí entraba en el templo, podía ser contenido en el templo. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Por empezar, tampoco dice entró en su templo, dice en el templo de Dios. Lo ve claramente y distintivamente en la Biblia. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Claras, simples diferencias que podemos ver a lo largo de toda la Biblia, de las cuales estamos viendo algunas. En Juan capítulo 5, un tema nuevo que quiero introducir es que Dios no puede morir, pero sin embargo Jesús murió. Igual que millones de seres humanos antes que Él y después otros millones de seres humanos después de Él. El único escape de la muerte es la resurrección. Lo fue para nuestro Señor, lo será para todos nosotros a su regreso. Juan 5, versículo 28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo que quiero decir es que la única salida de la muerte es la resurrección. Jesucristo salió de esa manera también, con su resurrección, cuando Dios lo resucitó de los muertos. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, en el versículo 21, leemos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, todos lo sabemos, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ve? Que la comparación siempre es hombre, 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 hombre. 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que fue el primero en ser resucitado, las primicias, luego
todos nosotros los hijos de Dios en su venida. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Ven, sin ninguna complicación. Leemos la Biblia, disfrutamos su lectura, entendemos simplemente, creemos sin ninguna vuelta lo que dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ven, Dios no puede morir, pero Él sí murió. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitaremos primero. Permítanme que yo lo diga así. Luego nosotros, también nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Levítico, capítulo 4, Génesis, Éxodo, Levítico 4. Jesucristo fue nuestro Cordero Pascual. Él fue el sacrificio perfecto, el pago absoluto por nuestros pecados. Así como los animales fueron los sustitutos para los pecados de Israel en el Antiguo Testamento, Jesús lo fue por toda la humanidad. Para que la ofrenda sea aceptada, el animal tenía que morir. Levítico 4, versículo 14. Luego que llegue a ser conocido el pecado, dice, que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Tan grotesco como parezca, esto era tipificar el sacrificio miles de años después del Señor Jesucristo, razón por la cual ya no es necesario hacer más estos sacrificios que están acá registrados. Pero ¿a dónde voy? Que el cordero moría enteramente, es decir, al ser degollado moría enteramente, totalmente. Para que el sacrificio, es decir, ese animal, pague por el pecado, no tenía que ser mutilado, ni herido, ni había que lastimarlo hasta casi matarlo. Tenía que morir, a eso apunto. Nuestro Redentor murió enteramente. Romanos capítulo 6. Qué maravilloso Redentor. A medida que vamos descubriendo en las páginas de la maravillosa palabra de Dios, muy simplemente que Él era un ser humano como nosotros, podemos identificarnos con un hombre, con un ser humano, porque nosotros lo somos. Este ser humano fue maravilloso, precioso Salvador que nosotros tenemos, valiente Salvador, que enfrentó todo lo que tuvo que enfrentar para que nosotros podamos tener una clase de vida que realmente lo glorifique a nuestro Padre Celestial. Entender estas cosas simples de la palabra nos invita a servir a nuestro Señor, servir a Dios sirviendo a nuestro Señor, porque trabajan en conjunción. Este es un negocio de familia, trabajamos todos para lo mismo. Dios, nuestro Señor, los ángeles de Dios, y nosotros somos un equipo para poder mover la palabra de Dios sobre el mundo. Romanos 6, en el versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte, mas, o sea, en contraste, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien tenía que morir por el pecado, y tenía que hacerlo en sustitución del pueblo, pues la muerte es el pago por el pecado. Afortunadamente, Dios en su gracia permitió que los animales sustituyeran temporalmente a los pecadores del Antiguo Testamento. Pero esos sacrificios eran la sombra del sacrificio final y completo, que era Cristo, quien murió en lugar nuestro. Hebreos 7, por favor. Qué lindo tener un Dios
tan amoroso que hace tan simples las cosas a nosotros para que podamos entenderlo y para que podamos vivir para Él. Hebreos 7, versículo 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Había sacrificios para una cosa, para otra. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, miles de animales fueron sacrificados para proveer virtualmente alguna solución, alguna restitución por el pecado. Cuando lo hizo Jesucristo, lo hizo una vez para siempre. Y para que se pagara totalmente por nuestros pecados, Jesús tenía que morir. Como nuestro sacrificio sustituto, como los animales del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo hace posible nuestro perdón de manera total y absoluta. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Sacrificio total, absoluto, no hace falta repetirlo. Colosenses capítulo 1. Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 1. Versículo 21. Y a vosotros también, dice acá, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Ve? Esto es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Esto es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 5, el siguiente libro. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de un hombre como nosotros, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, es decir, que estemos vivos o muertos en su regreso, vivos o muertos, vivamos juntamente con Él. Dios no puede morir. Jesús, en cambio, murió, y fue justamente a causa de su muerte que nuestros pecados fueron perdonados y tenemos acceso libre, inmediato a nuestro querido y amoroso Padre Celestial. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Dios no puede ser tentado con nada, no hay posibilidad de tentarlo a Dios. Sin embargo, la palabra muestra claramente que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Nuestro Redentor sostuvo, y nosotros podemos evidenciarlo en las Escrituras, que Él siempre hizo la voluntad de Dios. No debemos minimizar de manera alguna la extensión de sus tentaciones, pues no fue tentado solamente en el desierto. Nuestro Señor experimentó toda tentación que puede experimentar cualquier otro ser humano. Si hubiese sucumbido a tan solo una de las tentaciones, Él hubiese pecado. Entonces no podría haber sido nuestro Cordero Pascual. Hebreos 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo, permítanme que lo vuelva a repetir, que lo vuelva a decir, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, nosotros,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En todo semejante a sus hermanos. Para ser en todo semejante a nosotros, ¿de qué raza tenía que ser? ¿Cuál tenía que ser su naturaleza? La misma que la nuestra, un ser humano. Y como era de la misma raza, padeció siendo tentado, pero, a diferencia de nosotros, nunca pecó. Por eso, justamente, Él puede socorrernos, porque entiende en lo que fue su propio ser, lo que es ser tentado. Por eso puede socorrernos. Hebreos 4. Versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, en contraste a uno que no sepa de lo que hablan cuando hablan de debilidades, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Santiago capítulo 1, el siguiente libro. Jesucristo es nuestro modelo de santidad a seguir. Dios no puede ser tentado, no es nuestro sumo sacerdote, no es hermano nuestro y no es en todo semejante a nosotros. Él es Dios, Él es nuestro Padre Celestial y como parte de su amorosa naturaleza no puede ser tentado ni puede tentar a nadie. Santiago 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué no puede decir esto? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Es lo que dice claramente la palabra de Dios. No importa lo que diga su grupo o religión. Dice acá claramente que no se lo puede tentar a Dios y dice aquí claramente que Dios no tienta a nadie. No hay lugar a dudas. Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Mateo capítulo 4. Mateo 4. Para ganar un aprecio de la férrea voluntad de Jesús en hacer la palabra de Dios a pesar de cualquier adversidad, vamos a estudiar brevemente la tentación de la que fue objeto, que está registrada en Mateo 4, en el versículo 1 vamos a empezar. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, le pasó a él lo que nos pudo haber pasado a nosotros. Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres Dios, ¿ve lo que dice? Si eres hijo de Dios. No le dijo si eres Dios. El diablo sabía quién es Jesús y sabía que como cualquier otro humano, después de un tiempo de no comer, tendría hambre. Lógico. Cualquiera sabe eso. El diablo también lo sabía y encima sabía que no era Dios, era el Hijo de Dios. ¿Cómo es que este ente de maldad lo sabe y hay gente que no lo sabe todavía? Di que estas piedras se convierten en pan. 4. Él respondió y dijo, escrito está. Él respondió lo que había leído y estudiado, lo que había guardado en su corazón, que estaba escrito. Mire la importancia de la palabra escrita. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta era una tentación que recibía el Señor Jesucristo y acabamos de leer en Santiago que Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo fue tentado? Muy simple, porque usted también puede ser tentado. Porque un ser humano puede ser tentado, Dios no puede ser tentado. El archienemigo de Dios sabe quién es Dios. Por eso lo tentó a Jesús acerca de su identidad como hijo de quien no puede ser tentado. Cuando el diablo comenzó la tentación, Jesús tuvo hambre, tenía hambre en ese entonces. Cualquier comida hubiese sido suficientemente buena para ese momento, pero la declaración del Redentor lo pintó de cuerpo entero.
cuando dijo que el alimento más esencial del ser humano era todo aquello que salía de la boca de su Padre, de la boca de su Dios. Jesús confirmó que su vida no dependía tan solo de pan o comida física, sino que dependía de cada palabra proveniente de Dios. Jesús había decidido y se había plantado con gran determinación que las palabras de su boca se conformarían a las palabras que procedían de la boca de su Padre. Gran ejemplo para nosotros. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo de nuevo, fíjese la insistencia, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo de nuevo, no le dijo escucho está, no le dijo escuché lo siguiente o no le dijo Dios me dijo que te dijera. Le dijo lo que estaba escrito en la palabra de Dios, profundo aprecio y centralidad por la palabra escrita. Si nuestro Redentor tiene, por supuesto, ese aprecio y esa centralidad de la palabra de Dios escrita en su vida, ¿cómo no la vas a tener vos? Jesús sabía que él no debía tentar a Dios. Si Jesús hubiese considerado la recomendación, por así decir, del diablo, hubiese tentado a Dios clamando autoridad de un versículo que fue tomado fuera de contexto. Eso hubiese sido pecado. Tentando a Jesús que se pruebe a sí mismo como el Hijo de Dios que es, el diablo quería que se glorificara a sí mismo. Jesús rehusó tentar a su Dios. Nuestro Señor sabía que Él era el Hijo de Dios, pero aún no lo había demostrado de manera alguna, pues acababa de ser comisionado después de que recibió Espíritu Santo en el bautismo. Desde el día de su nacimiento no hay ningún registro que documente que haya hecho ningún milagro. El diablo estaba sugiriendo un modo para que el postrer Adán demostrara su poder y también su identidad como hijo de Dios. Mediante la respuesta de verdad en la cara de la tentación, Jesús dejó en claro que la palabra de su Padre era lo más importante en su vida. Luego el tentador o el entrampador, porque mete trampas para que los hijos de Dios seamos tentados y pequemos, lo tienta para que lo ponga a prueba a Dios de un modo que sonaba como si fuera escritural. Sonaba como si fuera escritural. La verdad es que realmente lo que le dijo el diablo era una perversión de la intención de Dios en estas palabras. Jesús contraatacó con una porción de la Escritura que era muy conocida a todo el pueblo de Israel y a la que él mismo adhería de manera personal. No tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Preste atención a esto. Y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, tomate el piróscafo, vete Satanás, porque escrito está, otra vez la palabra escrita. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí también se expone el error de la doctrina de la Trinidad. Mire, el diablo le ofrece a Jesús todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. ¿No fue Dios quien creó todo lo que existe? Él está sobre todo y todo es de Él. El diablo sabe eso. Aunque tiene jurisdicción temporal sobre todos los reinos del mundo, no tiene nada que ofrecerle a Dios. Aunque pudiera, no tiene nada, no puede tentar a Dios. Pero aunque pudiera, no tiene nada con que tentar a Dios. Pero lo tentó al Hijo de Dios, no a Dios. El diablo le ofrece a Jesús transferirle lo que él controla y que Jesús no tiene. Vaya tentación. Si todo el poder sobre todos los reinos hubiesen sido dados a Jesús, uno podría pensar que él podría haber hecho grandes cosas
qué sé yo, acabar las guerras, el hambre, hacer desaparecer los fenómenos que tanto dañan a la naturaleza. Pero tan atrayente como ese poder pudo haber sido, debió haber sido, porque atrayente, pues si no, no hubiese sido una tentación, ¿verdad? El prerequisito era que Jesús primero debía postrarse y adorar. Jesús fue tentado con todo el poder del mundo, pero con una cláusula en letra chica: someterse al diablo y adorarlo. Eso es algo que muchos hombres han hecho y que Jesús mismo, como cualquier otro hombre, también pudo haber hecho. Pero es ridículo pensar que le ofreciera todo esto a Dios. El diablo tiene una maldad más allá de nuestra humana comprensión, pero no es tonto. Nuestro archienemigo siempre supo que Dios es el Padre y Jesús el Hijo. Estaba tentando al Hijo, no al Padre. Él sabe que Dios es el Creador y nuestro Señor es un ser creado. No hay manera que jamás Dios se someta y adore al diablo. Y resultó también que el Señor Jesucristo tampoco. A la vez que es tan claro que Jesús fue tentado y Dios no puede serlo, estos versículos también muestran la dependencia de Jesús de la revelación escrita en las letras del Antiguo Testamento. Damas y caballeros, 3 veces dijo: escrito está.